Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es María José Grenoli, cofundadora de Cubadili, una organización dedicada a acompañar a ONGs, empresas sociales y gobiernos para ayudarles a anticiparse y adaptarse al cambio. Hablamos del proceso de transformación cultural para la innovación. María José nos da herramientas en agilidad y buenas prácticas de comunicación y colaboración para empezar a implementar dinámicas de equipos que resulten en mejores soluciones para todos. María José, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Claro, con todo gusto. Tú eres experta en innovación y en agilidad. Cuéntanos, se habla muchísimo de innovación. ¿Qué es lo que hace a una organización innovadora? Bueno, qué buena pregunta, porque exacto, ¿no? Se escucha mucho por todos lados, pero antes de hablar de innovación, a mí me gusta como hablar un poco de la cultura de las organizaciones, ¿no? Okay. Como todos quieren llegar rápido a la innovación, pero generalmente hay un paso previo que es, bueno, ¿cómo somos como equipo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Estamos dispuestos a fracasar si queremos probar cosas nuevas? Generalmente está esta cosa de... bueno, sí, ahora hacemos cosas digitales, innovamos y demás, pero también queremos seguir un plan a 1, 2, 3 años como algo fijo que tiene que salir bien. Y en el camino de la innovación está plagado, ¿no? de fracasos. Entonces, generalmente lo que empezamos charlando es, bueno, primero, ¿cómo somos como equipo? ¿Estamos dispuestos a tener conversaciones difíciles? ¿Estamos dispuestos a mejorar constantemente? ¿Qué implica eso? ¿Nos tenemos que dar feedback? Si hay algo que no me gusta, lo tenemos que conversar. Entonces hay un montón de habilidades, se quieren más blandas, que hay que trabajar primero antes de mandarnos a esto de la innovación, ¿no? Que suena tan bien. Sí. ¿Y qué es lo que habéis estado viendo cuando hacéis este ejercicio? Porque me parece que es como una especie de espejo, ¿no? Que tienes que poner a cada miembro del equipo. Sí, exacto, sí, lo del espejo es una linda metáfora, a mí me gusta mucho. Es difícil ser quien lleva el espejo, y no lo digo como a nivel personal, ¿no? Sino como desde Cubadili, como una organización que acompaña a otras organizaciones en la transformación. Eh, Muchas veces cuando alguien se da cuenta que, bueno, que hay que cambiar y que hay que hacer las cosas distintos, eso genera mucha resistencia. Por eso nosotros sabemos que el acompañamiento que generalmente se hace a los equipos es a largo plazo, porque a la larga hacemos eso, ¿no? Somos un espejo en el que muchas veces hacemos preguntas y hacemos tal vez sugerencias y vamos como mostrando un posible camino, pero a la larga son los equipos, las organizaciones y las personas las que tienen que ir convencidas de que ese es el camino o también adaptando nuestras sugerencias al camino que ellos realmente quieren recorrer, ¿no? O sea, que dirías que el trabajo que hace Cubadili está sobre todo enfocado en el cambio de mindsets de las personas y luego a partir de ahí ya se puede empezar con lo que es la innovación en sí. Exacto. Sí, lo cual cambiar, o sea, transformar mentalidades es algo, eso es como que siento que suena muy ligero y algo fácil de hacer, pero ya a nivel individual nos cuesta mucho cambiar cualquier cosa, ¿no? Cualquier hábito que tengamos, los seres humanos somos personas de hábitos, cualquier hábito que queremos cambiar nos cuesta, imagínate cuando estamos hablando de equipos y de organizaciones. Sí. Entonces, sí. ¿Y cómo ves este tema aplicado al sector público, a las ONGs y a la empresa social? Total. Bueno, es un desafío, pero no es muy diferente a lo que sucede en el sector privado. Por ahí la diferencia es que el sector privado tiene muchas posibilidades económicas, ¿no? De tener consultores y asesores, y el sector público y las organizaciones sociales tienen menos recursos. Entonces, estos dos actores, tanto el público y las organizaciones sociales, son muy distintos. Entonces, hablo un poquito del Estado. El Estado lo que tiene, el desafío más grande, es que es inmenso. Es inmenso, son equipos interconectados, en donde una decisión afecta indirectamente a otros equipos. Entonces, si vos podés estar trabajando mucho tiempo con un equipo
pero la verdad es que el contexto no lo manejas, ¿no? Entonces ese equipo está todo el tiempo cambiando y bueno, y es muy difícil en el Estado. Entonces el Estado es como eso, muy de a poco y haciendo cambios muy pequeñitos y más a nivel individual y de equipo. Por otro lado, con las organizaciones es más fácil porque generalmente las organizaciones sociales depende de los tamaños, pero si trabajas en una organización chica, bueno, con 1 o 2 talleres ya estamos todos hablando más o menos de lo mismo. Hay organizaciones más grandes y más tradicionales que cuesta un poco más, pero cuando vos trabajás con un equipo, ese equipo puede definir cómo quiere trabajar y no, como los cambios no vienen no le impactan tan fuerte del resto de la organización. Y también hay una posibilidad grande con esas organizaciones que están recién arrancando, en el de sentar las bases de una manera diferente. Entonces, esas organizaciones ya empiezan, al igual que una startup, si se quiere, empiezan de una manera distinta y van a crecer, como que la agilidad se expande orgánicamente dentro de la organización. Pero con organizaciones sociales más grandes y tradicionales y el Estado, es mucho más difícil, la verdad, el cambio. Uh-huh. ¿Y cómo lleváis a cabo ese cambio? Bueno, mira, nosotros lo hacemos con distintas estrategias. Nosotros tenemos dentro de Cubadili como 5 áreas muy, muy distintas. Las menciono rapidito y me meto en una. La primera es la transformación organizacional, o sea, el tema de cultura organizacional. Hay otra que es más de modelos de sostenibilidad y eso tiene que ver más con organizaciones sociales o con empresas sociales. Después está el área más de laboratorios cívicos, que tiene que ver más con, bueno, queremos probar una idea nueva, queremos construir algo como más como un laboratorio de experimentos, si se quiere. Eso es bien custom para las organizaciones. Después está la parte de acompañar la creación de productos o servicios para las organizaciones, sobre todo, y también para las áreas de gobierno. Y el último, que fue algo como que también fuimos aprendiendo que había una necesidad, tiene que ver con el diseño de eventos, para hacer eventos más participativos, ¿no? y menos tradicionales y contracturados. Entonces, por ahí creo que la más desafiante de estas áreas es la de transformación organizacional, que tiene que ver más con la agilidad. Y ahí lo que hacemos generalmente es, bueno, nos juntamos con los equipos, que como conté antes son muy diversos, y entendemos dónde están y qué quieren, ¿no? Entonces, algo que es bien sencillito y que al equipo le despierta como muchas ganas de explorar más y demás son las retrospectivas. Hacer una retrospectiva con un equipo, generalmente la facilitamos nosotros, la primera, después vamos entrenando a alguien para que pueda ser facilitador o facilitadora. ¿En qué consiste? Bien, una retrospectiva es básicamente el momento en que generalmente los equipos están como produciendo, ¿no? Están haciendo delivery del qué, o sea, de esa cosa que ellos están, para la cual trabajan, pero nunca paran a pensar un poco, bueno, cómo venimos trabajando, o sea, cómo estamos trabajando como equipo, qué problemas estamos teniendo, qué podríamos mejorar. Entonces la retrospectiva es una reunión que lleva, depende, ¿no? Pero más o menos unas 2 horas en que el equipo, bueno, se puede hacer 2 o 3 preguntas, por ejemplo, qué viene funcionando bien, qué no tanto. Y bueno, y dejamos generalmente una columna para aquello que, bueno, no sabemos bien si es dulce o amargo, lo ponemos ahí. Y entonces el equipo empieza a repasar, por ejemplo, cómo nos fue en el último mes y sobre todo hacemos mucho foco en las cosas que no salieron bien, porque a lo que estamos apuntando siempre con la agilidad es esto de la mejora continua. Entonces nosotros facilitamos la conversación del equipo, asegurándonos de que no haya culpas, ¿no? Como que no se estén echando culpas, sino como entendiendo que cada uno hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento y bueno, cómo podemos mejorar para la próxima. Y ese es un puntapié inicial bastante poderoso para los equipos. Así que generalmente esa es una puerta de entrada. Otra puerta de entrada puede ser como un taller de 2 días de agilidad, como de introducción, y el equipo va viendo qué cosas le sirven y a partir de ahí empezamos como un acompañamiento. Aparte de toda esta parte de todo esto más teórico, hay otro acompañamiento que es más desde el coaching, como coaching ágil hacemos nosotros, que es, bueno, ir acompañando a quien lo necesita en eso que nos va pasando en la transformación, ¿no? Uh-huh.
Así ¿Y que... ese proceso del coaching ágil, puedes profundizar ahí? Sí, o sea, generalmente se tiene una primera entrevista con la persona que pide eso. Generalmente estamos en el contexto de una transformación de equipo, que bueno, queremos trabajar mejor y demás, pero hay alguien que siente que hay cosas que le están costando, entonces se junta con una persona y van charlando uno a uno. Esa es una forma. Hay otra que es más en equipos más chicos, en grupitos más chiquitos, de a dos o de a tres, y entonces revisamos juntos algo en particular, no sé, puede ser un proceso, por ejemplo, y entonces se indaga ahí cómo está yendo. Es más o menos así. Generalmente todo el tema de la innovación y la agilidad, o sea, siempre se trata de trabajo en equipo y de la transformación cultural. Eh, y esto me lleva a pensar directamente en la co-creación. ¿Cómo se pueden medir los resultados de la co-creación versus la no co-creación, sino la creación individual? Dale, buenísimo. Sí, a mí esto de la co-creación me parece que es el momento, como el momento de co-crear, de abrir, hacer transparentar procesos. Es un momento en el que ya todos sabemos que la inteligencia colectiva, que los distintos perfiles hacen los proyectos, los productos mucho más potentes. Todos sabemos que generalmente tenemos una sola perspectiva y que el equipo nos completa y nos hace mucho mejores. Entonces, nosotros en Cubadí trabajamos mucho con los distintos perfiles, entendiendo que vamos, escuchamos a la organización la demanda que tiene y cada uno va haciendo un aporte distinto. Y siempre algo muy, muy importante es que trabaja Cubadili con la organización en conjunto, o sea, hacemos un equipo, somos un equipo y exacto, no es que nosotros, no es esa idea de la consultoría, que yo tengo la receta, vengo y te digo qué es lo que hay que hacer, sino nadie mejor que vos conoce o el equipo, ¿no? Conoce lo que están haciendo y entonces juntos vamos a ir buscando ese camino. Y para nosotros hay algo muy importante, muy, muy importante para la co-creación y es la base de la co-creación es la confianza. Para poder crear algo nuevo tenemos que confiar el uno en el otro. Esa es como de una de las claves, ¿no? Después, otra cosa muy importante es poder transparentar. Como nosotros manejamos todo, uno de los valores es la transparencia radical, ser muy honestos con las cosas que pensamos, que estamos viendo y que a veces puede ser un poco difícil. La verdad es que no nos enseñaron a la transparencia y la honestidad radical y bueno, es todo un camino de empezar a practicarlo y aprender cómo decir las cosas y demás. Pero bueno, eso hace como a los equipos mucho más empoderados, ¿no? Y eso tiene que ver con la comunicación no violenta, ¿no? Sí, total, que es algo, la comunicación no violenta y la comunicación en sí es algo que la damos muy por sentada generalmente y la verdad es que muchas veces terminamos trabajando con equipos algo, si suena, o sea, diciendo algo tan básico como la comunicación, pero en realidad es muy compleja la comunicación porque cada uno de nosotros bueno, tiene una historia distinta y escucha las cosas de una manera distinta, las dice diferente. Entonces, bueno, hay mucho, mucho lugar ahí para seguir acercándonos, ¿no? Cuando estamos en un proyecto. Si yo, por ejemplo, tiendo a comunicar de manera muy directa Uh-huh. y tengo enfrente a una persona sensible, pero no me doy cuenta de que es sensible, Uh-huh. eh, ¿cómo puedo empezar a darme cuenta de qué persona tengo enfrente? Porque también la comunicación no violenta está como relacionada con la empatía, ¿no? Uh-huh. Ahí podrías decirnos alguna técnica o darnos una herramienta para mejorar nuestra manera de comunicar. Sí, nosotros lo que usamos mucho es esto de ir chequeando con el otro, ¿no? Cuando uno tiene una conversación y bueno, yo vengo y te digo, porque mi papá, bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, podríamos decir estar atento a lo corporal y demás, pero tal vez o sea, creo que lo más sencillo es preguntarle al otro, ¿no? ¿Qué te parece esto que te cuento? Y hacer lugar a lo que el otro me diga. Creo que, no sé, es algo muy, muy sencillo y no estamos muy acostumbrados a preguntar como, bueno, ¿y vos cómo lo ves? ¿Qué te parece? Eso, y solo el hecho de preguntar creo que es muy poderoso, pero no lo hacemos generalmente. Súper.
Y en términos de impacto, ¿nos puedes contar algún proyecto que hayas tenido con Cubadili del que estéis muy orgullosos y el impacto que habéis tenido? Dale. Bueno, el término impacto es un término difícil. Para nosotros, o sea, nosotros entendemos el impacto cuando hay un cambio real de algo. Sabemos que generamos un impacto en los eventos. Por ejemplo, en los eventos que empiezan y terminan, sabemos que ahí sí hay un impacto. Porque bien, nosotros generalmente nos juntamos con la persona que está haciendo un evento y bueno, empezamos a preguntar, bueno, pero ¿para qué quieres hacer el evento? Generalmente muchas organizaciones hacen eventos porque parece que hay que hacer eventos y reunir a la gente, pero no tienen bien claro que quieren que sucedan, ¿no? Entonces acompañar en ese camino y facilitar el evento y demás hace que sea un evento radicalmente distinto del que podría haber sido. Por lo cual ahí seguro, o sea, todos los eventos, por ejemplo, el evento de Sistema B en Argentina el año pasado, Techo de América Latina el año pasado eran 1.500 personas, ayudamos a hacer una agenda como una Open Space, que es una agenda colaborativa con 1.500 personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con eventos, yo creo que ahí, sin dudas, estamos haciendo una transformación, pero creo que de los proyectos que nos generan más orgullo, tienen que ver con los del sector público. El año pasado, bueno, este año también estuvimos trabajando con el gobierno, con modernización en Argentina, capacitando a miles de servidores públicos en temas de agilidad, retrospectivas y demás. Y si bien ahí nosotros sabemos que no hay una transformación total, bueno, hay como un empezar a abrirse a esto nuevo, ¿no? Lo mismo con, no sé, aldeas infantiles, trabajamos con todo el equipo de América Latina, sobre todo con la parte más de recaudación de fondos y bueno, cómo se pueden organizar de manera distinta y abrir básicamente los equipos a repensarse, a cómo podemos ser más autónomos y demás, que creo que, Claro. sí, que es muy potente, ¿no? Sí, menos cuánto suele durar un proceso de transformación. O sea, los procesos de transformación llevan más de 2 años en general. O sea, una organización, estamos hablando de una organización chica, una organización más grande que trabaja a nivel internacional y demás, lleva bastante más tiempo porque trabajas con los equipos que están más en contacto con la gente, después con los directivos y demás. Y como te decía, el Estado, en realidad, creo que la transformación es constante, ¿no? Porque también uno trabaja con un equipo, con una persona, y esa persona después se va y llega otra. Entonces creo que tiene que ver con esto de estar constantemente acompañando a los equipos en la mejora continua. O sea, la verdad es que si pensamos en esto cuánto nos lleva, incluso a nivel personal, mejorar, y la verdad es que me lleva toda la vida, ¿no? Entonces, está bueno entender eso. Por eso trabajamos muy por áreas, por proyectos. Bueno, ¿qué querés mejorar? Porque también hay algo de empezar y terminar, ¿no? Me quedé pensando como con esto de la co-creación y me parece como con lo de la colaboración, que hay un caso que me parece interesante compartir, que tiene que ver, que un poco lo hablábamos la otra vez, con esto de cómo se dividen en Cubadili tenemos una manera muy especial de cómo dividimos los ingresos que se generan. Se habla mucho hoy, ¿no? De, bueno, cómo dividimos. En el caso de Cubadili no son ganancias porque somos una organización sin fines de lucro, pero bueno, los ingresos que se generan. Y hay algo que yo creo que hace también a la co-creación, que es, bueno, nosotros cada vez que hay una organización con la que trabajamos, digamos que hay 100 para dividir que se generaron, lo dividimos básicamente colaborativamente teniendo una conversación sobre cuánto valor aportó cada uno. Le llamamos reparto líquido, entonces por ejemplo otra vez eran, no sé, 9 personas, 9 facilitadores para un evento y los 9 conversando sobre qué estuvo bien, qué no tanto, cuánto valor aportó cada uno. Y creo que esas cosas son las que intentar y implementarlas nos empujan a extender las barreras de los horizontes, ¿no? Del tipo de conversaciones que tenemos. Generalmente de la plata no se habla y eso nos ayuda si hablamos de la plata después es mucho más fácil hablar de
de cómo nos fue. Claro. Entonces, bueno, creo que estamos como también experimentando con algunas cositas de ese estilo que hacen mucho la co-creación también de Cubadili como organización y como cómo son los órganos de gobierno dentro de la organización y demás. Buenísimo, me Sí. encanta esa idea. ¿Y qué tal os ha ido con esas conversaciones? Increíble, o sea, yo creo que eso es de lo que más motiva a los facilitadores y a los agilistas que son parte de Cubadili. Cubadili es una organización que también está compuesta por gente que tiene sus consultoras o sus organizaciones que acompañan, que trabajan para el sector privado, y nosotros como solo trabajamos para ONGs y gobiernos, se suma toda esa gente. Y creo que esto del reparto líquido es también como poder experimentarlo, son cosas que por ahí en el sector privado no se ven o no se practican. Claro. Es una de las cosas que más llama la atención y que más mola, como dicen acá en España, ¿no? Así que sí, está muy bueno. Sí. Súper. Y cuéntanos un poco más porque Cubadili es parte de un grupo. ¿Cómo nace Cubadili y cómo se ha convertido en lo que es hoy en día? Está bueno. Bueno, en esto de adaptarse y lo orgánico, de lo cual hablamos mucho, Cubadili es el resultado de un proceso así. Nosotros en realidad venimos, gran parte del equipo éramos parte de Wingu, una ONG que trabaja temas de tecnología para ONGs para América Latina. Y empezamos en 2013 a trabajar, a incorporar agilidad dentro del equipo y bueno, nos dimos cuenta que eso nos ayudó un montón, abrimos oficinas en México, Colombia, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos estas metodologías a otras organizaciones sociales a ver qué pasa? Y eso tuvo súper buena recepción, como que hacíamos un taller y la gente quería más y quería manuales y quería cosas y la verdad es que nosotros al estar más enfocados en tecnología dijimos... bueno, tal vez deberíamos tener un equipo que se dedique exclusivamente a esto y también complementaba muy bien la parte más tecnológica, ¿no? O sea, cuando Wingu cuando implementábamos en ese momento una base de datos, nos dábamos cuenta que no bastaba solamente con el CRM, sino que había una cosa de, bueno, ahora el equipo tiene que entender la importancia de colaborar, poner los datos en ese lugar, hacer transparente la información, y eso tenía que ver con la cultura. Claro. Entonces, muchas veces decimos como no sirve de nada la tecnología sin la cultura. Entonces, fue así que dijimos, bueno, queremos una organización que se encargue exclusivamente de la cultura, y de hecho muchos proyectos los seguimos haciendo en conjunto, Wingu Cubadili, porque nos complementamos muy bien, ¿no? Pero bueno, eso también, en ese proceso de entender que había organizaciones que tenían más necesidad de acompañamiento en la cultura, también había otras organizaciones que necesitaban acompañamiento en fundraising y teníamos una herramienta que era Donar Online, que también tiene hoy su propio director y su equipo. Y entonces eso nos empezó a llevar a una estructura de, bueno, somos como varias organizaciones que compartimos la filosofía, la cultura y demás. Y entonces nos inspiramos mucho en el Alphabet de Google, ¿no? Esta cosa que Google tiene como que distintos proyectos como YouTube, Google Maps, Google Search y otros. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo similar, pero para el sector social y el sector público, en donde se trabaja en temas de innovación, temas de tecnología, temas de incidencia? Entonces ahí se sumó Change.org en Argentina, después se sumó ADA, que capacita en temas de tecnología a mujeres. Y a todo ese grupo se le llama Civic House. Entonces es más como un ecosistema que está creciendo mucho en América Latina, de distintas iniciativas que trabajamos con innovación y tecnología. Y es muy interesante porque eso, co-creamos muchos proyectos en conjunto, pero también nos estamos apoyando mucho todo el tiempo, ¿no? Claro, y además sois complementarios, ¿no? Exacto, exacto. Sí, como que las oportunidades se van multiplicando. Sí. Por ejemplo, para Cubadili fue fácil crecer en América Latina porque, bueno, ya teníamos toda la base de Wingu, ya nos conocían mucho los gobiernos por nuestro trabajo en Wingu, entonces nos recomendaban. Sí, eso tiene el trabajar en ecosistema, ¿no? Como, claro. Sí. Buenísimo. Y estáis en América Latina y con vistas a moveros hacia el mundo. Sí, exacto. Sí, y muy orgánico también esto. O sea, para nosotros es muy importante eso, ¿no? Como ir entendiendo dónde hace falta que estemos. Lo que nos pasa es que como tenemos muchísimos materiales en español, tanto Cubadili, Donar Online o Wingu, es fácil, o sea, en los webinarios, por ejemplo, que participan 500 personas, a veces se conecta gente, bueno, también de Estados Unidos, para la parte más latina, pero de España, entonces
empezó a resonar esto a través de Google Analytics y de ver de que che, hay mucha gente que se está conectando desde España, que está leyendo nuestros materiales. ¿Cómo hacemos para llegar a esa audiencia? Es que estamos ahora abriendo personería jurídica acá. Nosotros las personerías jurídicas las compartimos, o sea, es el grupo de alguna manera que... pero no es que abrimos todos, sino que quien necesita la personería, bueno, si alguien, no sé, si Cubadili empieza a tener demanda en España, bueno, tendremos el equipo acá, pero por ahí, no sé, donar online no, entonces sí, estamos como empezando a expandirnos, pero también porque trabajamos mucho con, no sé, caso Cubadílico, por ejemplo, Civicus, que es una organización que trabaja a nivel internacional, entonces está esa cosa medio global de, bueno, de colaborar, ¿no? Y de entender que cada uno aporta desde su lugar, muchas veces a lo regional, pero también a lo global. Buenísimo. ¿Qué alcance habéis tenido en términos de beneficiarios o clientes? Cubadili solamente en 2 años ya entrenamos a 5.500 personas, fue en junio, habíamos llegado a las 5.500 personas. O sea, es gigante. Sí. Pues muchas gracias, María José, por tu tiempo y por la Gracias, inspiración. Susana. Bueno, muchas gracias a vos.